Bueno, muy buenos días a las personas que se conectan el día de hoy a este coloquio de biodiversidad y de ecosistemas, una iniciativa que surge a través del curso de biodiversidad y del curso de ecosistemas estratégicos. Les damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de este live stream. Bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Fernando Revelo. El día de hoy actuaré en calidad de moderador y de mediador de una charla relacionada con la contaminación física. Tenemos aquí algunos estudiantes que se encuentran vinculados al semillero de investigación en ecología y estudios ambientales y nos van a hablar un poco sobre las afectaciones de la contaminación física, química, microbiológica sobre la diversidad biológica. Entonces, presentamos formalmente a Carlos Rojas. Él es estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, adscrito en la institución universitaria del Putumayo, y se encuentra vinculado en el momento al semillero de investigación en ecología y estudios ambientales, SIRGEAM. Viene fortaleciendo, viene trabajando a través de su carrera, a través de sus competencias académicas, en procesos investigativos. Su interés se centra básicamente en el análisis, la evaluación y comprensión de la contaminación, de los impactos ambientales y de la contaminación, abordando causas, abordando características en diferentes componentes ambientales. De igual manera, presentamos formalmente a Valeria Bastidas. Ella es una joven estudiante también adscrita a esta academia, a la institución universitaria del Putumayo. Es miembro activo también del semillero de investigación y sus competencias o su formación se centra básicamente en el componente científico, en el pensamiento crítico y la participación en diversos proyectos de aula y diversos proyectos de investigación que se desarrollan a través de cursos y a través de grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Ella es estudiante de Ingeniería Ambiental con una formación en gestión sostenible de los recursos naturales, evaluación de impactos ambientales y el control de la contaminación. Presentamos de igual manera a Alejandro Cifuentes. Alejandro es estudiante de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Institución Universitaria del Putumayo. Ha participado en diversos proyectos relacionados con la caracterización de macroinvertebrados acuáticos, los cuales son fundamentales para evaluar la calidad biológica y la calidad hídrica en diversos ecosistemas acuáticos. Ha desarrollado actividades investigativas también en procesos relacionados con análisis físico y químico del agua y la caracterización del agua para consumo humano, aplicando conocimientos a problemáticas regionales en el área de influencia del departamento del Putumayo y del departamento de Nariño. Presentamos también, finalmente, a Daira Díaz. Ella es estudiante también del programa de Ingeniería Ambiental. Su formación se centra básicamente en el análisis y el control de la contaminación física, química y biológica. Sus competencias académicas giran en torno a la evaluación de calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, relacionado con el uso o el manejo de parámetros como turbidez, pH, metales, nutrientes, entre otros. Ha participado en proyectos también académicos a lo largo de su formación como ingeniera ambiental en el diseño de estrategias de prevención, mitigación y monitoreo de contaminantes que aportan a la protección de los ecosistemas y a la salud pública y a la salud ambiental. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a estos jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias por vincularse a este simposio. Voy a compartir aquí la pantalla. Me confirma logística, por favor, si tenemos audio. Tenemos. Y compartimos aquí la pantalla. Bueno, entonces damos inicio a esta importante charla. Esperamos que la disfruten. Al final de la conferencia, al final de esta ponencia, recuerden colocar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, inquietudes que tengan. Y al final de la sesión, pues estaremos resolviendo todas sus preguntas. ¿Listo? Muchísimas gracias por su conexión. Bienvenidos todos. Buenos días. Agradecerles a los que están conectados, agradecer al profe Juan Revelo por la invitación a este primer coloquio de biodiversidad,
Como ya lo dijo el profesor, mi nombre es Daira Díaz. Les voy a dar una introducción sobre la contaminación físico y química y biológica. Bueno, para iniciar pues este seminario es importante comprender que la contaminación física, química y biológica constituye las principales formas en las que un ambiente, un recurso o un producto pueden verse alterados. Estas tres categorías resumen la manera en que distintos contaminantes ingresan al entorno y generan afectaciones directas o indirectas en los sistemas naturales y en la salud humana. Bueno, la contaminación física se refiere a la presencia de partículas, sedimentos, objetos extraños o materiales que no deberían estar en un ambiente. Aunque muchas veces se subestima este tipo de contaminación, afecta a procesos ecológicos, reduce la calidad del agua o del aire y pueden alterar las propiedades naturales del medio ambiente, dificultando su funcionamiento y su capacidad de regenerarse. Por otro lado, la contaminación química ocurre cuando sustancias tóxicas como pesticidas, fertilizantes, metales pesados o residuos industriales ingresan a ecosistemas o a un producto. Estas sustancias pues modifican la composición química del aire, el agua o el suelo, generando riesgos tanto para los seres humanos como para la biodiversidad. La contaminación biológica, en cambio, está relacionada con la presencia o proliferación de microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Bueno, para comprender pues fundamentalmente estos tipos de contaminación es fundamental porque nos permite identificar los riesgos a tiempo, diseñar medidas de prevención efectivas y garantizar ambientes seguros. Bueno, como nuestra pregunta de investigación tenemos cómo se manifiesta y se relaciona entre sí la contaminación física, química y biológica en ecosistemas de agua dulce, afectados por actividades humanas y de qué manera los datos sobre sedimentos, presiones ambientales y bioindicadores permiten evaluar su estado ecológico. Bueno, para iniciar pues con nuestro primer artículo tenemos los métodos de búsqueda. El método de búsqueda fue por ScienceDirect y los años incluidos en la búsqueda va desde el 2021 a 2025. Las palabras claves de este artículo fueron contaminación biológica, agricultura y ganadería y minería americana. Le damos paso a mi compañero Alejandro Cifuentes, quien nos va a dar con ese del artículo. Buenos días para todos. Primero, pues agradecerle al profesor Juan Fernando Revelo por esta invitación, por este espacio en este primer coloquio de biodiversidad. Como mi profesor lo mencionó, mi nombre es Alejandro Cifuentes y pues en esta ocasión yo les voy a hablar sobre del tema de contaminación, pero en esta ocasión de una evaluación de un análisis pues muy interesante como fue de la contaminación por metales pesados en sedimentos superficiales en la influencia de la cuenca Majes en Camaná, en la región de Arequipa, Perú. Bueno, pues este estudio pues evalúa cómo los cambios estacionales en época seca y en época como de inundaciones influyen en niveles de metales y la calidad ecológica del río. Bueno, por esta parte pues tenemos la introducción del artículo, donde nos dice pues que se presentó una evaluación estacional de la contaminación por metales pesados. Bueno, pues en este caso se estudiaron 7 metales, los cuales fue zinc, cobre, cromo, níquel, arsénico y plomo, y cadmio en los sedimentos de la cuenca Majes en Camaná. Bueno, este artículo pues me pareció muy interesante, ya que hace un estudio de sedimentos, hace un estudio de metales pesados en los sedimentos y no en el agua. ¿Y por qué esto? Porque en los sedimentos se acumulan metales pesados a largo plazo.
También permite comparar contaminación entre estaciones y pues reflejan impactos humanos como pues la minería, la agricultura y la industria. Pues hay que tener en cuenta que en Perú, desde el siglo XXI, la mayor, el crecimiento económico pues de este se ha impulsado más que todo por la agricultura y la minería. Desde el año 2017, en Perú ha aumentado el 62% de economía como es en la minería. Esto pues ya pues que la actividad minera pues contribuye a la contaminación de los sedimentos mediante el aporte de metales pesados, ¿no? Bueno, aquí nos dice pues que el estudio se realizó pues mediante dos índices, que es el índice geoacumulativo. Este pues mide qué tan contaminado está un sedimento respecto a valores naturales. También tenemos el otro índice que es el PLI, este es Pollution Load Index. Este indica si un sitio está contaminado en general o no está pues contaminado. Bueno, pues estos índices nos permite saber si la contaminación es baja, moderada o alta. Y pues estos compararlos entre la época seca y la época de inundaciones. También, también fue comparado esto con dos guías internacionales, la cual es la guía provisional de la calidad de sedimentos. Este pues es un valor mínimo que indica cuándo un metal puede empezar a causar efectos en organismos del río. Si un metal supera esta guía, hay riesgos de efectos negativos, como lo es en peces, en invertebrados, en macroinvertebrados o en el ecosistema acuático como tal. Por otra parte, pues tenemos la otra guía, que es el PEL, que es el nivel probable de efecto. Este pues es un valor que indica que es muy probable que el sedimento cause daños ecológicos. Si este estudio, el PL, que el nivel probable de efecto, el riesgo ambiental es muy alto. Bueno, por otra parte tenemos el estudio. Bueno, pues la cuenca de estudio tiene una superficie de 17.152,73 kilómetros cuadrados y esta se ubica en la costa sur del Perú, en vertiniente con el Pacífico. Bueno, aquí nos habla que en esta cuenca se mostraron 7 puntos del río Majes en Camana, en 2 temporadas, como fue en la temporada seca y en la temporada de inundaciones. En la temporada seca fue en el año 2021, entre los meses de agosto y septiembre, y la época de inundaciones fue entre enero y febrero del 2022. Aquí se utilizó el método triplicado en los 7 puntos. Se extrajeron un total como de 21 pares de muestras y por aquí pues nos habla que se recolectaron y se procesaron con protocolos EPA, que son métodos oficiales de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para garantizar que la toma y análisis de sedimentos sean correctos y confiables. Para determinar los metales pesados se utilizó espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente. Pues es una técnica muy precisa donde se le muestra, se introduce un plasma extremadamente caliente. Allí los metales emiten luz y el equipo mide esa luz para saber exactamente qué metales hay y en qué concentración. Básicamente aquí muestra el mapa del área de muestreo de la cuenca. Pues rápidamente pueden mirar el país de Perú junto con el departamento de Arequipa y ahí pues los puntos de muestreo de la parte alta hacia la parte baja donde desemboca el río Camana. Por esta parte pues ya tenemos los resultados
donde nos dice que pues, las propiedades físico-químicas del río mostraron ligeramente un pH ligeramente alcalino y mayor salinidad conductiva en época de lluvias, mientras que el oxígeno disuelto disminuyó hasta 90% y el zinc fue el metal predominante en ambas estaciones, seguido de cobre y cromo, con el cadmio como el menos presente, ¿no? El arsénico fue los valores guía en todos los puntos. En la época seca, pues nos dice que se observaron mayores concentraciones de metales y mayor dispersión de los datos. Los índices de geocumulativo y de Pollution Load Index nos indicaron contaminación leve a moderada en época seca y niveles contaminantes durante inundaciones. Bueno, por esta parte, pues tenemos un segundo mapa que pues sí nos muestra igualmente los 7 puntos de muestreo, pero junto a ellos, pues, la distribución catastral de minera de la cuenca Majes. Bueno, por esta parte podemos observar los puntos rojos, donde nos indica la ubicación de las áreas donde se realizaba actividad minera formal o registrada. Por otra parte, podemos observar los cuadros verdes, donde se mira, pues, donde área sospechosa que se ha identificado o posiblemente hubo minería. Las áreas azules, pues, y claras es el catastro minero. Este representa las concesiones mineras otorgadas o solidadas dentro de la cuenca. Por último, pues tenemos la discusión donde nos habla de las variaciones estacionales en la calidad del agua. Están influenciadas por el clima, las corrientes y la actividad humana. La mayor carga de metales en época seca se asocian al descenso del caudal, aportes agrícolas y mineros y acumulación de sedimentos. La escorrentía alta entre metales como arsénico, cromo y níquel sugieren fuentes comunes, principalmente la minería artesanal y el uso de agroquímicos. Aquí la presencia de quirómidos, unos macroinvertebrados que están dentro del agua. Esto pues hubo aquí y nos indica que hubo mala calidad de agua y también se confirma el efecto antropogénico. Bueno, pues le doy paso a mi compañera Valeria Bastidas, que nos va a hablar de otro tema más interesante. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el segundo artículo. Bueno, los métodos de búsqueda para este artículo fueron Science Direct desde los años 2021 hasta 2025. Las palabras claves fueron la contaminación biológica, la agricultura, la ganadería, la minería, Colombia, y se encontraron 116 resultados. Bueno, el primer artículo se llama Evaluación de la vulnerabilidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, la reserva natural más irreemplazable del mundo. Bueno, la Sierra Nevada de Santa Marta es de gran importancia ecológica y también cultural. Esta se considera una reserva irreemplazable en el mundo y todo se debe a su enorme riqueza biológica y a la variedad de ecosistemas y a la importancia que tienen los pueblos indígenas que habitan en esta. Sin embargo, a pesar de que esta es una sierra muy importante, esta también se encuentra muy vulnerable y esto se debe a la minería, a la deforestación, a la agricultura, al turismo en exceso y también se debe al cambio climático. Esto hace que deterioren el ecosistema y se vean afectadas las comunidades que habitan en él. Bueno, para llevar a cabo este estudio se realizaron 3 métodos principales. El primero fue una revisión exhaustiva de información científica para recopilar lo que fueron datos sobre la biodiversidad, también para recopilar datos sobre el recurso hídrico, sobre el uso del suelo y sobre la agricultura y el turismo también. También se llevó a cabo el modelo DPSIR, que en español son fuerzas, presiones, estado, impacto y respuestas.
Bueno, este permitió identificar lo que fueron las causas de las presiones ambientales, el efecto que se llevó a cabo una evaluación cuantitativa de amenazas basados en la metodología del Instituto Humboldt. Este hace puntajes a factores como la minería, la deforestación y la degradación del agua. Bueno, en el Instituto Humboldt tiene una metodología. La primera es el estado ecológico del ecosistema acuático, terrestre, y la tercera es la pérdida de biodiversidad. En este se asigna un puntaje entre 0 y 3 y luego se combina y así se da el resultado final. Aquí tenemos la ubicación de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fue donde se llevó a cabo la investigación. Esta es Colombia y aquí está ubicada la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aquí se tiene en cuenta la sierra y las comunidades indígenas que habitan. Bueno, el resultado del estudio determinó que la Sierra Nevada de Santa Marta presenta un nivel alto de amenaza, es decir, de 9.1 de 12. Era muy vulnerable. Las presiones más críticas fueron la minería, la deforestación, la expansión agrícola, el uso intensivo de pesticidas y también el turismo no regulado. Bueno, estas actividades generaron lo que es la contaminación en los ríos, la pérdida de más del 90% de los bosques originales y la reducción acelerada de los glaciares. También causó la fragmentación del paisaje y disminuyó especies endémicas. Como discusión tenemos que pues, la Sierra Nevada de Santa Marta presenta una alta vulnerabilidad porque esta enfrenta pues, múltiples amenazas, como se los he venido comentando, y entre las amenazas que más destacaron fueron la minería, la deforestación y el turismo no regulado. Esto hace que se deteriore el ecosistema y que se afecte directamente a las comunidades indígenas. Y también indica que no existen normativas para la protección y su aplicación es limitada e insuficiente. Ahora le doy paso a mi compañero Carlos Rojas, que les va a hablar sobre el siguiente artículo. Bueno, buenos días. Como primero, pues agradecerle al profesor Juan Relo por el espacio del primer coloquio de biodiversidad. También agradecerle a ustedes por estar presentes. Me presento, mi nombre es Carlos Rojas. Bueno, mi artículo, pues, lo encontré, pues, en la página Science Direct. Los años incluidos en la búsqueda fueron de 2021 a 2025. Palabras clave fue la contaminación procedente de la minería, la agricultura y diversos factores biológicos en América. Filtros empleados pues, fueron artículos de revisión y artículos científicos. Total de documentos encontrados fueron 3.124. Bueno, el artículo que les voy a hablar es sobre las evaluaciones basadas en macroinvertebrados en aguas dulces brasileñas, el cual se hizo mediante una revisión sistemática. Bueno, pues, como primero, pues, en Brasil, pues, los ecosistemas de agua dulce, pues, se enfrentan crecientes presiones humanas, como la urbanización, agricultura, contaminación. Como en muchas regiones del mundo, pues las actividades humanas como también la explotación de recursos naturales, la deforestación, pues han impulsado grandes cambios en los ecosistemas de agua dulce. Esos cambios pues incluyen perturbaciones en regímenes hidrológicos, también en erosión, sedimentación, eutrofización y degradación ribereña, resultando pues como impactos negativos sobre pues, la biodiversidad. Bueno, pues también en el artículo pues nos mencionan sobre los macroinvertebrados, que son muy importantes como bioindicadores claves para evaluar estos impactos. También pues menciona que la investigación presenta sesgos geográficos y un uso ilimitado de métricas funcionales. Por ello pues se realizó una revisión sistemática para comprender cómo las actividades humanas afectan a las comunidades y al medio ambiente. Bueno, pues el método, pues, como primero, pues hicieron búsquedas exhaustivas en la base de datos Scopus y Web of Science, incluyendo trabajos publicados en inglés y portugués hasta junio de 2023. Pues a partir de una estrategia de búsqueda, pues estructurada, se identificaron inicialmente 946 artículos
de los cuales pues se escogieron 175 artículos mediante criterios de selección que fueron que debían ser realizados en Brasil sobre ecosistemas de agua dulce, sobre estudios de macroinvertebrados y que también pues evaluara impactos de estrés antropogénicos. También pues de cada uno se extrajo pues información sobre el tipo de estudio, la región hidrográfica, ambiente evaluado, nivel taxonómico, métricas biológicas y estresores antropogénicos para identificar pues cada uno de ellos. Como resultado pues se halló que desde 1987 pues se vinieron haciendo estos estudios y en el año 2007 pues se incrementó y fueron principalmente estudios observacionales y de corto plazo. De corto plazo me refiero a que son estudios menores a un año, porque pues también se evaluaron otros estudios que fueron de mediano plazo, que son de 1 año a 10 años, y largo plazo, que son mayores a 10 años. Pero entre ellos, pues, se observó que los estudios a corto plazo, pues, son mayores. De los 135 artículos, pues, se observó que, pues, 130, pues, la mayoría de ellos son de corto plazo. Concentrados, pues, mayormente en la cuenca de Paraná. También se observó que los ecosistemas de agua dulce, pues entre ellos los arroyos, fueron los ambientes más estudiados y identificados, seguidos de los ríos, que fueron 135 estudios. Y también se identificó que, pues, para la mayor estudios se realizaron, pues, en los macroinvertebrados, se hizo sobre el nivel de la familia. También, pues, las métricas más usadas fueron riqueza y abundancia, y los principales estresores fueron la urbanización, agricultura y deterioro del agua y el hábitat. Bueno, aquí en esta gráfica podemos observar, pues, el tiempo de duración de estudios y, pues, abajo, pues, el número de estudios, ¿no? Podemos ver que, como he dicho anteriormente, los estudios de corto plazo, pues, se miran mayormente y luego sigue de estudios a mediano plazo, y en los estudios de largo plazo pues observa que son muy pocos. También tenemos aquí una imagen que básicamente pues su objetivo pues es mostrar qué actividades humanas afectan más a los macroinvertebrados acuáticos pues según los artículos analizados, ¿no? Podemos observar las regiones en Brasil. Debajo de cada nombre de la región, una gráfica, y en la parte inferior podemos ver que los principales estresores antropogénicos, como la agricultura, ganadería, urbanización, minería, construcción de represas, invasión biológica, pesca, cambio climático y turismo. Podemos observar que en la región de Paraná, pues fue donde se realizaron más estudios, con un total de 76 estudios. También tenemos que, pues, lo que mayor afecta a esta región, como también la Uruguay, Atlántico, Amazónica y pues también como Atlántico Noroeste Occidental, es la agricultura la que mayor afecta a estas regiones. También se observan como la minoría, turismo, cambio climático, que afectan también como a Sao Francisco, Atlántico Sudeste, y como también a la Amazónica. Bueno, pues en la discusión pues tenemos que los estudios muestran crecimiento, pero pues una distribución espacial desigual, que limita la importancia de investigaciones de corto plazo, pues que se observa más y pues que disminuye el entendimiento de los impactos. Bueno, pues voy a dar paso a mi compañera Aira Díaz, que va. Gracias. Bueno, química y biológica en los ecosistemas de agua dulce
se relacionan por las actividades humanas. Esto alteran simultáneamente el hábitat e introducen contaminantes como metales pesados y afectan a los organismos que funcionan como bioindicadores. Bueno, los datos de sedimentos muestran una contaminación química, las presiones ambientales como erosión y sedimentación, evidencian contaminación física y los cambios en macroinvertebrados revelan una contaminación biológica. Al integrarlos es posible pues, evaluar el estado ecológico porque juntos indican qué contaminantes están presentes, cómo se ha transformado, cómo responde la biota ante esas alteraciones. Muchas gracias y pues ahorita vamos paso a responder las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros jóvenes expositores. Saludar a las personas que están conectadas en este momento. Nos escriben por acá desde la Universidad Nacional, desde la UTP, ¿cierto? Cordial saludo a las personas que están conectadas de este live stream. Bueno, nos preguntan por acá, nos escriben, ¿qué revelaron los estudios sobre la cuenca Majes-Camaná en relación con la contaminación por metales? De igual manera, también nos preguntan, ¿por qué será que la Sierra Nevada de Santa Marta es considerada una zona altamente vulnerable? ¿Y cuáles serán sus principales amenazas? Y finalmente, también nos escriben, nos preguntan qué papel cumplen los macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores en la evaluación de la contaminación en los ecosistemas de agua dulce. Respecto pues a la primera pregunta, el estudio pues mostró que el zinc más abundante seguido de cobre y pues el arsénico superó todos los valores permitidos en los 7 puntos. Se puede decir que pues en la época seca hubo más metales que en el agua por el bajo caudal y las actividades humanas, mientras que los indicadores de calidad señalaron que hay contaminación leve a moderada en temporada seca, pero que no hay contaminación durante las inundaciones. Bueno, pues muchas gracias y le doy paso a mi compañera. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta sobre por qué la Sierra Nevada es tan vulnerable, esta es porque esta es de gran importancia y así como es de gran importancia, pues se ve amenazada. Se ve amenazada por factores como la minería, la agricultura y el turismo en exceso. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre los macroinvertebrados, de qué rol realizan, pues esos cumplen un rol muy importante porque permiten identificar el grado de alteración ecológica porque responden a cambios de la calidad del agua provocados por urbanización, agricultura y minería. Muchas gracias, gracias por ser presentes. Con esa pregunta pues damos finalizada pues nuestra exposición. Muchas gracias por estar aquí.